Muy buenas noches. Antes que nada, me gustaría agradecer a los ponentes por su brillante participación en esta larga jornada, que realmente el tiempo se nos fue como agua, escuchando todas las recomendaciones clínicas y los conceptos biológicos para tratar un tema muy interesante en donde confluyen estos dos grandes profesores, que es justamente la estabilidad crestal. Y hoy hemos decidido aprovechar el conocimiento y la experiencia de ambos profesores para tocar el tema desde un punto de vista enfocándolo en un dilema. Por eso lo hemos titulado así: el dilema que será o que es para nosotros en la práctica diaria de mantener los tejidos duros y blandos en el largo plazo y de esta manera poder mantenerlos estables y con ello evitar problemas estéticos o biológicos como es la perimplantitis. Después de la cátedra del doctor Galindo y del doctor Clavijo, pues me gustaría dirigir esta mesa redonda enfocada particularmente a este tema, en las cuales iré haciendo una serie de preguntas para escuchar la opinión de ambos doctores desde una perspectiva, desde luego, biológica y quirúrgica, y la complementación por parte del doctor Clavijo desde el punto de vista protésico, porque existen algunos puntos medulares en donde podría ser que seguir los principios biológicos conlleven a sacrificar algunos aspectos estéticos, quizá como lo que planteaba el doctor Clavijo hace unos momentos. Entonces, partiendo de conceptos tan interesantes como el proceso de la osseointegración, en donde Albertson sugiere que es una respuesta a cuerpo extraño y que la pérdida de la estabilidad crestal, es decir, eso que nosotros hemos normalizado como la pérdida de 1 o 2 milímetros durante el primer año a nivel crestal o a nivel marginal, como un fracaso en la homeostasis entre el implante y el huésped, y sin duda un sinfín de factores pueden llegar a influir en esta pérdida ósea crestal. Por eso es que dentro de todos los factores que nos pormenorizó el doctor Galindo a lo largo de esta charla, me gustaría profundizar en algunos aspectos desde el punto de vista biológico, empezando por la parte ósea. Y doctor, específicamente la pregunta va en función al rol que juega la densidad ósea en el mantenimiento de la estabilidad del hueso marginal. Y como lo demostró hoy en los múltiples estudios que presentaba, ¿existe alguna estrategia quirúrgica con la cual nosotros podamos compensar o evitar que exista esta reabsorción, particularmente en el hueso tipo 1? Muchas gracias por la pregunta. Tengo 3 horas para contestarla, porque, bueno, muy interesante el debate que plantea y he tenido ocasión de discutir con Albertson en el consenso de Roma que se publicó hace poco, ¿no? Hace 1 año y medio, sobre esta respuesta a cuerpo extraño. Yo creo que Albertson ha aportado muchas cosas a la odontología, a la implantología. Él quizá uno de los mejores investigadores que tengamos sobre superficies, pero particularmente pienso que su teoría sobre la respuesta a cuerpo extraño y la pérdida de homeostasis es un quilombo que ni él mismo se aclara, ¿no? Porque, y bueno, y lo puedo decir así porque se lo he dicho a él, ¿no? O sea, y me he levantado manifiestamente en el consenso y le he comentado que tiene un problema de conceptos biológicos. Porque, mire, según el Diccionario de Ciencias Médicas basada en ingeniería, una respuesta a cuerpo extraño es una respuesta que conlleva una integración fibrosa del elemento que desencadena la respuesta a cuerpo extraño. Y la osteointegración es justamente lo contrario a una encapsulación fibrosa. O sea, conceptualmente la respuesta que se está dando es biológicamente distinta, porque la diferenciación no es fibroblástica, sino osteoblástica en el caso de la osteointegración, y en el caso de la respuesta al cuerpo extraño es distinta. Pero además de eso, desde el punto de vista anatomopatológico, para que usted pueda identificar una respuesta a cuerpo extraño, es necesario que usted encuentre dentro de los lisosomas de las células CD68 positivas la partícula que está generando la respuesta a cuerpo extraño. Y creo que hoy he mostrado algunas con el metacrilato de las prótesis de cadera, donde se veía perfectamente eso dentro de las células multinucleadas gigantes. Y también en las metalosis que hemos visto en las caderas. Sin embargo, no hemos podido evidenciar todavía en la literatura, aunque hay algunos estudios que apuntan la presencia de iones dentro de los macrófagos, no hemos podido evidenciar que eso esté ocurriendo en el entorno bucal. Por lo tanto,
Él no puede definir respuesta cuerpo extraño ni balanceada, ni con homeostasis, ni sin homeostasis, porque no es una respuesta cuerpo extraño. Y cuando él en sus imágenes muestra una célula multinucleada gigante, está mostrando, sobre el implante está mostrando un osteoclasto. La diferencia es que cuando uno tiene un osteoclasto, tiene una célula diferenciada multinucleada gigante, específica, encaminada a la remodelación, lo cual es una respuesta fisiológica, mientras que la célula gigante tipo CD68 positiva es una célula encaminada a la eliminación de algo extraño. O sea, la respuesta biológica es absolutamente distinta, es antagónica. Por lo tanto, lo que él nos muestra en los numerosos artículos que él está publicando, porque son artículos de opinión que algunos de sus colegas le permiten por su edad y conocimiento en revistas sin ninguna base científica, son una patada a la biología desde el punto de vista conceptual. Y lo defiendo aquí y lo defiendo donde usted quiera. O sea, biológicamente no es plausible. No comparto para nada el concepto que él tiene de respuesta a cuerpo extraño. Todos hacemos grandes cosas y también tenemos errores en nuestras teorías, lo cual, como esto es ciencia, se discute abiertamente y ya está, no hay más. Esa es una parte de su afirmación. La segunda todavía es más compleja, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de densidad ósea y el efecto sobre la osteointegración, pues tendremos que hablar de muchos conceptos. El principal de ellos es el torque de inserción, ¿no? Porque la estabilidad o la corticalidad va a influir en el torque de inserción. Entonces entraremos a discutir si el torque de inserción es importante para la osteointegración o no. Para mí, desde luego, no lo es, porque la osteointegración es un proceso biológico diferido como consecuencia de una cicatrización, mientras que el torque primario es un fenómeno biomecánico. Indudablemente, eso implicará conceptos como la cantidad de fresado, la necrosis por compresión, que yo no entiendo, es un concepto biológico que no entiendo, porque tú no puedes comprimir algo que es duro. La cortical es dura y tú no la puedes comprimir, tú puedes comprimir algo que es blando. Entonces, las células que están más allá de las paredes, si tú empujas la pared, tú no vas a desplazar a las personas que viven detrás de la pared. Entonces, esas células no van a morir por compresión. No hay vasos sanguíneos en la cortical que puedan ser comprimidos y, por lo tanto, no se va a dar el fenómeno de isquemia por compresión que tú tienes en los tejidos blandos. Pudiera ser posible que este fenómeno de necrosis por compresión se debiera a una alteración en el flujo del líquido que hay en el sistema lacunocanalicular, que hemos visto en esas imágenes histológicas del profesor Ávila, y que ese fluido que está en el sistema lacunocanalicular, además de dar nutrientes, permite la oxigenación para la función de los osteocitos, que es uno de los mecanismos a través de los que los osteocitos se nutren. Uno es a través del sistema del líquido lacunocanalicular, otro es a través de los vasos sanguíneos internos y otro a través de los externos, de los que están en el tejido no mineralizado. En definitiva, bueno, podemos hacer estrategias en las que fresemos más para que haya más torque, menos torque, podemos entrar con más torque. El torque es importante en la estabilidad primaria, pero para mí no tiene más trascendencia, ¿no? Lo que sí es importante es que cuanto más agredimos al tejido, peor cicatriza el tejido, ¿no? Y bueno, sí tenemos que diseñar estrategias de fresado dependiendo del entorno biológico en el que estamos, ¿no? Y eso sí es trascendente. Tenemos distintas posibilidades de fresar, distintos artilugios, pero la corticalidad y la medularidad van a influir para mí más que en el acto quirúrgico en cómo cicatrizan a través del componente tisular y vascular que hay en el entorno, ¿no? La pregunta es compleja y daría para estar hasta mañana, pero básicamente espero un poco haberle enfocado en lo que me preguntaba, ¿no? Desde luego, doctor, gracias. Y doctor Clavijo... Sí, yo podría hacer solo una pregunta. ¿El tiempo también es un factor? Porque hablaron de las fresajes, la cantidad, pero el tiempo, si tarda más o no, así, porque muchos hacen la cirugía más despacio, otros son más rápidos. ¿Hay algún factor del tiempo o no? Bueno, más tiempo quirúrgico conlleva más inflamación. Más inflamación conlleva... Lo que pasa es que la inflamación es entendida de dos maneras, de una manera positiva y de una manera negativa. Sin inflamación no hay cicatrización. Y a ese respecto ahora empiezan a haber teorías muy curiosas. Los trabajos de Faez Tamimi nos empiezan a hablar de algo interesantísimo y es la cronoterapia. No cuánto tardo, sino en el momento que opero.
porque tu ritmo circadiano marca el nivel de moléculas inflamatorias que tú tienes en tu organismo. Y hay moléculas proinflamatorias positivas en la cicatrización y moléculas negativas. Por lo tanto, si tú operas a la mañana o a la tarde, y si tú das antiinflamatorio a la mañana y a la tarde, la respuesta tisular, bloqueando distintas vías de señalización, es distinta. La mayoría de los experimentos se hacen en ratones, y los ratones tienen el ritmo circadiano invertido al hombre. Son activos de noche y duermen de día. Pero entendemos que, dependiendo del tiempo quirúrgico, la inflamación va a jugar un papel. Y hasta el punto en el que los componentes inflamatorios reparativos tienen que entrelazarse con los negativos, pues eso es algo que todavía no sabemos. Pero desde luego estoy de acuerdo contigo. Más tiempo quirúrgico, peor pronóstico en todas las cirugías. Gracias. Perdón, estaba con duda. Y retomando el punto del doctor Clavijo, ¿sería más recomendable hacerlo sin levantar un colgajo que levantando el colgajo para mantener mejor la estabilidad crestal? Es una pregunta muy interesante. Indudablemente sabemos que cuando hacemos cirugía sin colgajo, la respuesta tisular va a ser más pequeña. Pero también es cierto que los sistemas de cirugía guiados que tenemos no son todavía suficientemente precisos para garantizarnos que todo el sistema que vamos a poner va a estar en el envelope óseo, dentro del contexto óseo. Sabemos por los estudios clásicos que tenemos de utilización de sistemas de cirugía guiada como Facility o Novel Guide, que en las partes más distales de la fresa puede haber hasta una variación de 3 milímetros en la colocación del implante. Y cuanto más larga es la fresa, mayor es el cimbreo de la fresa. Por lo tanto, ¿hasta qué punto yo tengo la seguridad de que estoy intraóseo dentro de la colocación? Y la profundidad. O sea, hay parámetros que... Y luego hay otro tema muy interesante, y el periósteo. O sea, si levantamos el periósteo, ¿cuál es el papel del periósteo? Hay mucha discusión al respecto, ¿no? Porque la cavidad oral es una de las cavidades, es una de las zonas del organismo donde... Curiosamente, junto con las articulaciones y los huesos sesamoideos, no todo está recubierto de periósteo. Entonces, a veces necesitamos que el periósteo se estimule para que haya una respuesta de cicatrización. Y si no lo estimulo, no hay cicatrización. Alguien que no es herido no puede cicatrizar. Entonces, ese balance es complicado, pero indudablemente, cuanto más pequeña es la cirugía, que no levantar colgajo, la respuesta tisular es esperable más positivamente, ¿no? Gracias. Doctor Clavijo, hablando todavía del tejido óseo y su estabilidad, desde una perspectiva protésica, ¿en qué posición recomendaría colocar los implantes subcrestales o prefiere protocolos que sean a nivel crestal? Pues también es un tema controvertido que ha generado revisiones sistemáticas en la colocación de 1 o 2 milímetros subcrestal. ¿Cuál es su postura al respecto? No, yo tengo costumbre... Yo recibo en mi consulta todos los implantes, desde hexágonos externos, internos, hasta de conexión cónica. Y como hablamos, yo tengo muchos casos con hexágonos externos que tengo buenos resultados estéticos y conexiones cónicas malos. Entonces, la profundidad, yo que miro, si estoy con interno y externo, como lo estándar del nivel óseo, para mí está bien, estando en la posición correcta, con la parte restauradora del interno y el externo, yo consigo manejar el tejido blando con los 3 milímetros del nivel óseo que sea. El problema de la conexión cónica, para mí, el gran problema es cuando están muy superficiales. Y muchas veces quedan superficiales cuando hay un error de planeamiento de la margen antes de poner los implantes. El gran problema para mí manejar los tejidos blandos con esta superficial es que en las conexiones cónicas tiene la plataforma switch y tiene el 1,5 milímetros o algo que es metal que yo no consigo cubrir con nada, y si está muy superficial es difícil manejar. Entonces, de un punto de vista protésico, el mínimo que tendríamos que tener serían 3 milímetros. De un punto de vista para mí protésico, 1 milímetro para yo manejar el perfil de emergencia de la corona con la encía, y 2 para quizás intentar crear una concavidad para aumentar el espesor de tejido blando. ¿Ok? Ahora, de la parte subcrestal, para mí,
yo miro diferentes escuelas hoy. Yo tengo cirujanos que ponen más profundos, otros un poco menos. Para mí, de un punto de vista protésico, cuanto más profundo, más difícil para mí trabajar si trabajo sobre la cabeza del implante. Es más, molesta más el paciente para sacar, para poner, para manejar. Pero tengo quizás una libertad para trabajar en el perfil. Pero cuanto más molesta, más reconecto, más miro que puedo generar inflamación. Y como él habló, inflamación puede estar relacionada con la pérdida ósea. Entonces, si yo tuviera que escoger, para mí lo mínimo los 3 milímetros. Ahora, cuanto más profundo, yo no tengo una respuesta de un punto biológico. O que yo hago hoy, se me envían muy profundos, yo intento crear estrategias protésicas para intentar hacer microreconexión lejos del hueso o reconectar el mínimo posible. Entonces, para todo esto, de un punto de vista protésico, nosotros invertimos mucho tiempo en buenos provisionales para manejar menos posible en la fase restauradora. Ahora, ¿cuánto sería el ideal? Yo creo que es más importante un punto de vista biológico do que protésico. El protésico no puede estar superficial, muy profundo nos aburre en reconexiones, solo esto. Pero yo sé que para el paciente las imágenes, las remodelaciones son completamente diferentes. Y yo me gustaría mucho escuchar la opinión de él de un punto de vista biológico, porque hoy, profesor Galindo, muchos hablan 5, pero que siempre pregunto, 5 en un implante inmediato es diferente de 5 en un rebordo cicatrizado. Si hay alguna árbol de decisión, si hay algo que podríamos hablar con nuestros cirujanos. Bueno, es complicado, pero en cierta medida esos 3 milímetros que son los que busca son los 3 milímetros de establecimiento de anchura biológica, que es un poquito más grande en el implante que en el diente. Por lo tanto, al final son los milímetros que necesitas para trabajar sin tener pérdida ósea, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuánto metemos el implante dentro del hueso? Pues depende mucho de la conexión, porque lo que sabemos es que la conexión condiciona micromovimientos, y lo que sabemos es que cuando tenemos micromovimientos tenemos fisuras, microgap, y ahí lo que hace el organismo es establecer una zona de sellado por debajo del microgap. Y lo hablamos esta mañana, es igual que cuando tienes una fisura en un diente natural. Sondas y de repente, si la fisura está a 7 milímetros, tú sondas 9 y ya el diente no es viable. Entonces, si nosotros utilizamos una conexión cónica, una conexión hexagonal externa y la metemos dentro del hueso, la remodelación del tejido va a estar 2 milímetros por debajo. Y vemos la imagen radiológica y vamos a tener la pérdida al menos 2 milímetros, que puede llegar a ser estable, que puede llegar a no ser patológica. Pero los tejidos necesitan el espacio y se van a meter 2 milímetros por debajo por inserción del epitelio donde tiene que asentarse. Si yo tengo una conexión hexagonal interna, voy a tener micromovimientos, pero mucho menos. Y si tengo una cónica, los micromovimientos van a ser casi inexistentes. De manera que tengo mucho menos miedo a conectar y reconectar múltiples veces si el sellado biológico es mucho más estable. No me importa sellar, levantar y no Lo que vemos en tus imágenes tan bonitas es que cuando quitas provisionales todo está cicatrizado. Ya puedes trabajar 1000 veces y es porque el sellado biológico baja hasta donde tú tengas el cuello del implante. Si lo pones a 4 milímetros, pues va a bajar hasta 4 milímetros. Por ejemplo, Ankylos, que tiene un sistema muy estable de conexión, pues entierran el implante hasta el fin del mundo y el implante surge con una estética desbordante. Con otro sistema donde este sellado no ocurre, pues si te metes debajo del implante va a promover el desarrollo de perimplantitis más fácilmente, ¿no? Por eso la conexión tiene 2 factores. Uno es el factor protésico. Si es más fácil utilizar, seguramente las conexiones externas son más sencillas de utilizar, pero con una conexión cónica interna o hexagonal interna y un aditamento protésico, tú externalizas el implante, con lo cual esa facilidad la traduce a la utilización del abutment.
Y lo fácil, lo difícil que es trabajar y lo que biológicamente es más estable. Yo me siento mucho más cómodo con conexiones cónicas que con otro tipo de conexiones. Pues porque biológicamente elimina microgap, los tejidos son más estables, te permiten atornillar y desatornillar las veces que quieras, te permite ir en profundidad lo que tú quieras, indudablemente en algo sellado o en algo biológicamente estable. Ya en un implante de post-extracción es arbitrario porque no sabemos cuánto se va a reabsorber, ¿no? Y entonces tendemos a colocar el implante en el infinito para asegurarnos que no se va a exponer, ¿no? Pero es un balance en el que tenemos que jugar. Los 3 milímetros son esenciales porque tú necesitas el establecimiento de anchura biológica y la necesitas sí o sí. Eso tiene que estar porque es parte de la biología. Y ahora el tipo de conexión, pues yo prefiero la más estable posible. Excelente. Dentro de su charla, doctor Galindo, mencionaba algunos aspectos relevantes como protectores de la resorción crestal o marginal, como el grosor de los tejidos perimplantares, de los tejidos blandos particularmente. Y mencionaba algo muy interesante que iba en función a una mala interpretación de la literatura sobre el engrosamiento de la mucosa adherida y el aumento de tejido queratinizado. ¿Qué es realmente lo más relevante para darle este factor protector a los tejidos perimplantares? ¿Que existe un aumento en el tejido queratinizado en sentido apicocoronal o que exista un aumento en el cambio del fenotipo de la mucosa perimplantaria adherida? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque si a nivel óseo yo cojo hueso cortical y lo coloco en la zona hueso anterior y lo coloco en la zona posterior, cuando se produzca la remodelación, ¿qué va a quedar? ¿Hueso cortical o hueso medular? Seguramente hueso medular, porque el que forma hueso es el hueso recipiente, no el donante, y se transforma en base a la condición fisiológica que tengo. Si yo introduzco un injerto de tejido conectivo de las distintas localizaciones, como hemos visto, palatina, de tuberosidad o retromolar, la zona receptora, cuando ese tejido remodele, va a quedarse con las características propias de la donante o de la receptora. Todos nosotros conocemos los grandes trabajos de Iñaki Gamborena y él nos dice que cuando coge tuberosidad el injerto continúa creciendo eternamente por las características de la zona donante, pero la zona receptora tiene que transformar el entorno. Entonces, ¿el fenotipo quién lo establece? ¿La zona que da o la zona que recibe? Esa es la primera pregunta que yo me haría, ¿no? Y estamos haciendo algunos protocolos clínicos. Tenemos un doctorando que viene de Universidad del Sur de California, formado con Homa Zadet, que está trabajando en ese sentido. Es decir, si yo cojo un injerto de aquí, como es el injerto, cuando lo pongo como es y cuando han pasado unos meses, si eso se ha transformado o no, porque ese conocimiento no está descrito en la literatura. Eso es así. La otra parte es, y es importante, y es lo que yo decía esta mañana, si no estamos confundiendo en la literatura el concepto de encía queratinizada o grosor de encía queratinizada con el concepto de espesor de encía adherida, que son dos cosas similares pero distintas, porque tú tienes zonas de encía queratinizada en el paladar, en el centro del paladar, no es mucosa masticatoria, pero no va a tener implantes sellando. Sin embargo, he mostrado también algunos casos esta mañana de 6, 7, 8 años de seguimiento con nada de encía queratinizada alrededor de los abutments. Claro, una encía que es móvil permite que entren alimentos, permite que entren detritus, es más difícil de limpiar, tiene peor sellado biológico y es más proclive a tener enfermedad. Pero el concepto es cuánta encía insertada tengo y cuánta encía queratinizada tengo, porque en definitiva la encía queratinizada es aquella que tiene queratina en su superficie y la queratina, como hemos visto en muchas histologías, no excede, no diría yo micra, estaríamos hablando casi de nanómetros, porque son 2 líneas celulares. Entonces, 2 líneas celulares protegen, ¿cuánto es la anchura? ¿No? Yo tengo 6 milímetros de anchura, ¿no? 6 milímetros de anchura
de encía insertada, pero la queratina es escasamente unas micras. Por lo tanto, el concepto tiene que ser redefinido, que es lo que yo esta mañana decía. Al final lo que importa es si la encía se mueve o no se mueve, que es lo que está definiendo esa mucosa masticatoria o esa encía libre, ¿no? Es un término más periodontal y yo no soy periodoncista y no me conozco muy bien la terminología periodontal, pero en este sentido yo creo que el concepto va en esa línea, cuánta encía insertada, más que queratinizada, ¿no? Simplemente una cuestión de conceptos. Clínicamente puede no tener importancia, pero en los conceptos sí la tiene. Gracias. Doctor Clavijo, una pregunta más enfocado al aspecto restaurador. ¿Ha visto o se ha reportado en la literatura algún efecto directo del material restaurativo que emplee para rehabilitar los implantes con respecto a la estabilidad ósea marginal? Yo miré ahora el consenso también del EAO, ahora en 2019, y todavía yo creo que los aditamentos en titanio son el gold standard. ¿Okay? O que yo podría hablar para ustedes, y creo que la literatura tiene mucho peso, la evidencia científica clínica también tiene. Yo trabajo con cirujanos que ponen implantes a más de 20 años y tienen los mantenimientos en la consulta. Y yo, para mí la clave de todo es el posicionamiento, la parte funcional estar bien y el dibujo de la Batman y con la encía como él habló, teniendo esa encía alrededor correcta. Entonces, yo tengo casos de colados que pasaron ya más de 10 años que están bien. Tengo casos de circonio a más de 10 años que enseñé en la charla que están bien. Tengo casos con silicato con 5 años que van bien. O que yo miro que para el punto de vista restaurador es lo que hablamos. Miren el riesgo funcional, los espesor de las paredes, cómo tu laboratorio maneja cada material. Porque hay laboratorios que hacen la parte colada muy bien, pero hay laboratorios que no. Hay laboratorios que saben fresar un circonio, otros no. Hay laboratorios que hay gaps tremendos entre el circonio y el T-base, con una línea de cemento resinoso terrible, que no tiene un grado de conversión bueno y no sé cómo se queda con todos esos monómeros libres alrededor del implante. Entonces, mucho más que el material, yo creo que son más conceptos de cómo hacer todo esto. El circonio, la literatura tiene hablado, ya tiene un largo plazo, pero muchos también quieren empezar a poner fluorescencia en los circonios y ponen una capa de glaze, pierde la biocompatibilidad. Muchos no tienen el protocolo, es mejor el circonio, cómo salió de la fresadora o cuál es la técnica de polido del circonio. Y ahora están viniendo investigaciones, es mejor polir solo con gomas, con fresas, en la máquina, cuál es lo mejor polido. Entonces todavía yo creo que no hay una padronización correcta. Yo utilizo mucho más el circonio, en mi opinión, de un punto de vista de poder hacer algo fresado sobre un T-base, do que colar y no poder tener estándar la expansión, la contracción del metal, de esta conexión estar perfecta con el implante por los factores de colar. Entonces yo miro de un punto de vista mecánico el circonio con más éxito. Y también el circonio, cuando hay algo cementado sobre un T-base, si yo no hago la función correcta, el primero a fallar será la cementación del circonio con el T-base. Entonces yo pongo mi weak link mucho más restaurador y no envío todas las fuerzas al implante. Si yo hago también algo muy colado y torqueo y hago todo muy duro, puede, antes de fallar todo, va a fallar el implante, porque es el weak link más débil.
Entonces, alrededor de cuál es lo mejor, para mí es cada caso. Riesgo oclusal, tu experiencia de laboratorio, los dientes vecinos al color, do que hablar es específicamente de los 2 milímetros que va a estar en contacto con la mucosa y se va a hacer mucha la diferencia. Porque imagina, en una conexión cónica tú tienes el implante, tiene 1.5 de titanio y después el circonio. ¿Tú crees que los 2 milímetros hace tanta diferencia así do que algo colado, un de silicato? O lo más importante es la plataforma switch. Y todavía no utilizamos el circonio puro alrededor de la plataforma switch, siempre es titanio. Entonces yo no sé, en general, esos 2 milímetros de un punto de vista biológico, si va a ser la clave del éxito de todo. No sé si contesté. No sé, es tu opinión. Bueno, estoy muy de acuerdo en lo que dices, porque al final tienes casos a 10 años con un material, con otro, y todos son exitosos. Y eso tiene una explicación. Y es que cuando tú consigues el sellado biológico, hemos visto fotografías muchas, ¿no?, tuyas, nuestras, donde el epitelio baja hasta el cuello del implante. Lo cual quiere decir que el epitelio es una zona de sellado. Si tú no epitelizas, por pequeña que sea tu herida, muere. Entonces nosotros tenemos que tenerlo todo epitelizado, todo cerrado. Una vez que tú tienes un epitelio que es como tu bolsillo, es independiente que tú metas mi mano, que metas su mano o que metas tu mano, que mi piel no va a tener contacto ni con mi piel, ni con la suya, ni con la tuya. Por lo tanto, mi piel siempre va a estar preservada de aquello que tú vas a meter dentro de mi bolsillo, porque el bolsillo es el epitelio que te protege. Sabemos, hay estudios que sacaremos muy pronto, que el circonio, a pesar de ser más biocompatible, también activa la vía del inflamosoma como el titanio. Si hay partículas de circonio desprendidas, las células responden con una respuesta inflamatoria por la vía de inflamosoma, sobre todo por el inflamosoma, el AIME2, que es la de la respuesta a cuerpo extraño, ¿no? Pero ciertamente lo que tú dices, si yo consigo un buen sellado biológico, hay materiales que te van a dar más funcionalidad protésica y que van a tener más indicaciones protésicas, de lo cual yo no entiendo, pero tú lo has explicado muy bien. Pero el entorno biológico no debe de alterarse dependiendo del tipo de metal que nosotros o de material que pongamos, porque el epitelio está justo para eso, para proteger del elemento externo, ¿no? Así es como yo lo veo. Entonces, yo creo que el sellado biológico es más importante do que el material que vas. Bueno, tú sabes que nuestro querido compañero, siempre me olvido del nombre, ¿no? Este chico griego que conferencia mucho. Pelécanos. Hizo una observación muy interesante en el World Congress de Bahamas, en su charla, que dijo, bueno, la parte débil en la implantología es justo la parte donde convergen la biología con la tecnología, que es la conexión. Y lo que yo puedo argumentar o ampliar a lo que él dice es que siempre cuando tienes un conflicto entre lo tecnológico y lo biológico, vence lo biológico y pierde lo tecnológico. No podemos ir contra biología, por mucho que queramos. Tú lo has definido muy bien en tu última frase, en tu mensaje a casa. Todavía la tecnología no supera lo que somos capaces de hacer y de pensar. Entonces, en ese sentido, creo que lo biológico se impone a cualquier otra cosa. En el momento que entendemos conceptos biológicos podemos llegar a mejor predictibilidad, que era un poco el mensaje que yo lanzaba esta mañana, ¿no? Me gustaría ahora abrir el micrófono al auditorio por si alguien quiere dirigir una pregunta puntual a alguno de los dos conferenciantes. Buenas tardes, buenas noches. Felicitarlos a ambos por la excelente conferencia, pero también felicitarlos por expresar de buena forma el sentir que tiene la cuestión de la biología periodontal desde el aspecto restaurativo, ¿sí? Y desde el aspecto quirúrgico, el conocer esta relevancia de la biología periodontal, de la biología periimplantar en todo esto. Quisiera preguntarle al doctor Pablo Galindo,
Me llamó mucho la atención el enfoque que da en relación con las entidades que llevan la periodontología a nivel mundial, donde a veces el enfoque no está completamente relacionado con los diferentes puntos de vista a nivel mundial, sino son exclusivamente algunos grupos que a veces están al frente de asociaciones o entidades, ya sea la Academia Americana o la Federación Europea, y que llegan a lo que fue la clasificación del 2017 y donde la crítica que hace es una crítica con mucho sustento y que desafortunadamente pues, es un dogma y que no necesariamente es lo real. ¿Qué se pudiera hacer desde su punto de vista para poder de alguna manera influir sobre ese aspecto? Es una pregunta muy política y yo no soy muy político, pero ciertamente yo pienso que la labor que hacen los consensos son labores muy importantes y creo que las personas que van a esos consensos son las personas más indicadas para ir y seguramente sean las personas que estén en la punta de lanza del conocimiento sobre cada temática. No siempre pasa, pero es lo normal. Ver a un grupo de perimplantitis liderado por Berglund, pues indudablemente a mí me da la garantía de que la persona que más sabe de eso está encabezando ese elemento de discusión. El problema es cuando nosotros no somos capaces de enfocar las cosas desde distintos puntos de vista. Seguramente un tipo de consenso que va a hablar sobre periimplantitis, la implantología como ciencia, cuando estudiamos en distintas facultades, bueno, en mi facultad la implantología es territorio y campo nuestro, de los cirujanos, porque así lo definimos en el plan de estudio y no me la quita nadie, porque yo soy el que lo hace. Seguramente si voy a Madrid, pues sea territorio de Mariano Sanz en periodoncia, y si voy a otro sitio, pues será territorio de un profesor de prostodoncia, y el enfoque va a ser muy distinto dependiendo de la visión que yo le quiera dar. Siempre he entendido que la implantología, que no quiere ser admitida como una ciencia, no sé por qué motivo, por lo menos en mi país, el Consejo General de Odontólogos da muchos problemas, tiene la grandeza de que aúna no solo las tres grandes disciplinas, la prótesis, la cirugía y la periodoncia, necesitamos hacer una técnica quirúrgica, es cirugía, necesitamos restaurar y para eso la hacemos, es prótesis, y necesitamos mantener y por eso es periodoncia, pero además aúna muchos conceptos básicos que no manejamos, anatomía, histología, bioquímica, fisiología. Entonces, cuando se van a esos consensos, yo echo de menos que profesionales que ven esto desde otros puntos de vista puedan enriquecer la discusión. Y creo que eso haría que las cosas cambien. Si nos paramos a ver cómo es, los que somos académicos analizamos mucho estos factores, si nos paramos a ver cómo es el mundo de la revista científica en la que usted se fundamenta para enseñarle de buena manera a sus alumnos mediante evidencia científica, sin hablar de algunas cosas que encontramos en la literatura, usted verá que todas las revistas de implantología de alto impacto, como las de periodoncia, están dirigidas y gobernadas por periodoncistas. A Clinical Olympian Research era Niklaus Lamb, periodoncista formado en Michigan. Ahora es Lisa Hay Mayfield, que es periodoncista formado en Berna. Journal of Periodontology, William Nobile, periodoncista de Michigan. Por supuesto, Journal of Periodontology, Kenneth Corman, periodoncista en Michigan. Y si seguimos así, una tras otra son periodoncistas. Entonces, pues dice muy bien la frase de Moses, cuando tú tienes un martillo solo puedes ver clavos. A veces necesitamos otra visión. Y yo creo que esos consensos adolecen de visiones críticas que permitan el conocimiento basado en discusión crítica y científica, porque al final todos los artículos acaban con el apartado de discusión. Yo he encontrado esto que se confronta con aquello y que se parece a aquello otro, y eso es lo que yo echo de menos en los consensos. En aquellos en los que yo he participado, sobre todo en los que generan la Academia Americana, la opinión preponderante es de aquel que grita más. Y claro, si yo grito en castellano, grito más que todos ustedes, pero me cuesta más trabajo gritar en inglés. Y los consensos son en inglés.
Entonces uno llega y empieza a hablar con alguien que lleva 30 años haciendo cirugía de elevación de seno y no lo mueve nadie del burro. Y como él es fulanito y tiene tantos papers, pues el consenso tiene que ser así. Y eso es muy difícil de cambiar. Necesitaríamos una mentalidad mucho más crítica y una visión mucho más genérica de la profesión. Pero es muy difícil porque son círculos de poder. No le voy a contar lo que es la SEPA. No hay nada que usted no sepa de la SEPA. Entonces, ahora está colonizando todo Iberoamérica, aquí, Perú, Colombia. O sea, ellos definen quiénes van a ser los speakers en toda Iberoamérica en los próximos tiempos. En Europa también, porque ellos definen quiénes son los speakers de la EAO, de Europerio, de la AO. Es muy difícil porque tenemos una línea de pensamiento que está establecida y no se puede mover. Y si la quieren mover, tarda 7 años en publicar. Y luego ya, si eso ya. Entonces, es complicado. Pero políticamente le diría que lo que hacen, lo hacen muy bien. Así que... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo. Buenas tardes. Gracias, excelentes pláticas de los dos. Me gustaría saber del doctor Galindo, que hablando de la unión del epitelio en el titanio, ¿qué opinión tiene de la superficie de laser lock? Mi experiencia cuando he utilizado implantes de laser lock es que todos ellos tienen algunos milímetros de pérdida, lo cual no quiere decir que sea pérdida patológica. Y bueno, realmente cuando escuchamos aquellos conceptos que nos vinieron a la literatura, ¿no? A través de, no recuerdo el nombre de Ricky, ¿no? Me parece que fue con esas imágenes de, indudablemente, si tú creas un raíl, las células se desplazan por el raíl. Todos vimos en numerosos congresos ese vídeo donde las células se diferencian por el camino que le traza. Ahora, las células que se mueven por ahí son fibroblastos. Esto también nos lo dice mucho ahora el sistema Pragma, que él tiene que saber más que yo, ¿no? Basado en toda la técnica, ¿no? de Ignacio Loy, que ha desarrollado Sweden Martina. Bueno, este sistema circular permitirá que la célula, o discutimos si lo que se sienta sobre eso es epitelio y no conectivo. Entonces, ¿dónde se asienta el epitelio en el cuello del implante? Yo no lo sé. Estoy convencido que no en el titanio. Porque para que haya asentamiento del epitelio y sellado, tiene que haber un sellado biológico a través del sistema proteico. Y no tenemos ningún componente en el metal ni en el circonio que sea proteico y que esto lo permita. Entonces, yo no sé dónde se da el sellado. Y todavía, si me pregunta, en los implantes tissue level, ¿dónde se produce el sellado? Si vamos a los estudios de Hermann, tengo mis dudas. No lo conozco todo, simplemente tengo líneas de pensamiento, pero laser lock, en mi experiencia, todos los que he puesto tienen algún milímetro de pérdida marginal, lo cual no quiere decir que sea patológico. Yo creo que hay una adaptación de los tejidos y que lo hace estable ahí, pero no sé qué se sella. No me creo mucho lo que Richie nos contó. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenemos una pregunta. Gracias, buenas noches. Felicidades para los ponentes, excelentes presentaciones. Una pregunta para el doctor Galindo. Doctor, usted habló de la liberación de partículas de metal como causa potencial de la periimplantitis. Mi pregunta sería, ¿este elemento o este agente, aunado al factor de sinergismo bacteriano, cómo cambiaría nuestro enfoque para el tratamiento de la periimplantitis? Ciertamente, el conocer cómo se comportan los mismos tejidos similares en eventos tisulares distintos nos hace pensar que algo está pasando. Yo creo que esas imágenes de prótesis de cadera que les mostré, donde no hay bacteria en el entorno, pero sí tiene metalosis y esa respuesta del tejido blando similar a la que ocurre alrededor de la periimplantitis, nos hace pensar que indudablemente las partículas o los iones juegan un papel en el desarrollo de la enfermedad y empezamos a proponer la idea, porque está descrita en el entorno, no es nuestra, del inflamosoma, a través de una de sus vías para promover el proceso patológico.
De ahí a que podamos saber si el metal produce patología o no, suplementado con la acción, como explicaba, ¿no? Las dos vías distintas, inflamasoma y NF-kappa-beta, como producción de prointerleuquina 1-beta y desarrollo de las mismas. Que sepamos frenar ese mecanismo, quizás deberíamos irnos a un poquito de desarrollo de terapia celular, de terapia de otro tipo. Yo no creo que con terapias mecánicas seamos capaces de solucionar el problema. Yo creo que la solución a estos problemas van a empezar en cuanto empecemos a manejar las células madre con terapia génica dirigida. Yo creo que ese puede ser el punto de inflexión en lo que hagamos. Y ya hay estudios muy interesantes, no en lo nuestro, pero en otros campos, donde nosotros podemos programar esas células madre, que además las podemos tener de los propios tejidos del paciente, cultivarlas y reimplantarlas, y meterle un código génico a través de la utilización de lentovirus, por ejemplo, o de nanopartículas, que se activen a demanda. Hay experimentos muy bonitos, parte de nuestro grupo de investigación, que no son dentistas, trabajan en ello. Meten dentro de las células madre con un lentovirus una proteína específica que la activan y la desactivan mediante un switch off, switch on, que en su caso es dar dosiciclina. En nuestro caso suplementaríamos con la dosiciclina una terapia antibiótica en el efecto, pero en el momento que dan dosiciclina, esas células madre empiezan a hacer la acción genética para la que han sido programadas. Yo creo que bajaremos los niveles de inflamación en el tejido cuando seamos capaces de dirigir la respuesta mediante terapias génicas a la información que hay en el tejido. Pero no creo que desbridando, que puliendo, que metiendo más partículas con implantoplastia, que modificando mecánicamente seamos capaces de llegar a la solución del problema. Yo creo que nos tenemos que salir del planeta para mirar desde arriba y ver que la Tierra no es plana. Y en ese momento podremos empezar a evolucionar mucho más en los tratamientos. Y esto suena a ciencia futura, a ciencia ficción, pero está a la vuelta de la esquina, está muy cerca. Conceptos interesantísimos. Y bueno, ya para concluir, que se nos viene el tiempo encima, me gustaría saber la postura de nuestros dos ponentes sobre el protocolo de One Abutment, One Time. Te voy a hablar del punto de vista protésico. El One Abutment, One Time, para mí, con los pilares de Stock, es malo porque es difícil para mí trabajar con los perfiles para manejar, para cementar todo, porque siempre es una prótesis cementada. Entonces, de un punto de vista protésico, muchas veces cuando seleccionan el abutment para one time, ponen el abutment con la terminación, con la corona muy abajo del nivel de la encía, con miedo si hay una recesión. Entonces, la parte de cementación, sacar exceso es difícil. En Brasil hay una casa comercial muy fuerte que Straumann se compró, que es Neoden, que hay una escuela de One Abutment One Time fuertísima hace más de 8 o 9 años, que radiográficamente la visión se queda bien, el nivel óseo, todo, pero protésicamente hay muchos casos malos, problemas, periimplantitis. Okay. Entonces, para mí, con esa técnica de una stock, abutment de stock y one time, protésicamente no me gusta. Una ventaja que yo miré con el Connect, que no es one abutment, one time, es un multi-unit, un single un intermediario, es poder trabajar de una forma tornillada, reversible si hay algún problema y un poco más lejos del hueso. Pero no sé cuánto esto mejora tanto biológico que él podría hablar mejor. Pero de un punto de vista protésico, el One Abutment Time, yo miro más desventajas, en mi opinión, en mis manos, con nuestro grupo, do que para mí protésicamente no me encanta mucho. El One Abutment Time. Pues yo estoy muy de acuerdo en lo que Víctor definió anteriormente. Cuantas menos desconexiones, mejor. Cuanto menos tocamos, mejor. Sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, el One Abutment One Time tiene que ir en ese sentido. Pero para mí es una falacia intelectiva brutal.
Porque el one abutment one time está fundamentado en un concepto, y es que yo no voy a quitar el aditamento para no romper el sellado epitelial que se produce sobre el aditamento, y eso no es cierto. Y yo le invito a todos ustedes a que hagan one abutment one time y pasados 3 meses desconecten y saquen. Y lo que se van a encontrar es epitelio hasta el borde del implante, como hemos visto muchas veces y como vemos continuamente cada vez que retiramos un implante. ¿Por qué? Pues porque no puede haber asentamiento del epitelio sobre estructura que no es biológica. Y todos sabemos que cuando desconectamos un pilar, si hay sangrado es porque hay inflamación. Algunas personas te dicen, bueno, es que yo puedo unir fibroblasto a la superficie, lo puedo hacer en una placa de Petri, y de hecho el fibroblasto tiene que unirse al plástico de la placa de Petri para poder diferenciar. Pero lo cierto es que en la placa de Petri no hay epitelio y el epitelio sella. Y también hemos visto clínicamente algunos casos donde la gente saca el aditamento y dice, mira, lo he mirado al microscopio y hay un fibroblasto. Es normal, tú haces una incisión, pasas el epitelio, te metes en el conectivo, pones allí tu aditamento, lo sacas a los 3 días, si el epitelio no se ha formado y no hay cicatrización, ¿qué esperas encontrar? Fibroblasto. Pero cuando se produce el sellado biológico de los tejidos, nunca más va a tener ese tejido conectivo en contacto con el implante como lo tiene en contacto con el diente en naturaleza. Mostramos ese tipo de imágenes. Yo puedo desconectar cuando me apetezca mi conexión y no voy a tener el sellado sobre el conectivo, sobre el titanio, sobre el circonio o sobre lo que queramos. Por lo tanto, el concepto patina biológicamente. Aún así, yo prefiero desconectar cuantas menos veces mejor. En mi caso, justo para evitar esto que él dice, que no sabe dónde se va a quedar la encía, yo hago primera fase quirúrgica, segunda fase quirúrgica, cuando tengo la cicatrización del pilar, saco el pilar cicatricial, pongo mi pilar, que ya no voy a mover más, y tomo impresión sobre el pilar. Pero eso no es one abutment one time. Eso es intentar molestar lo menos posible a los tejidos. Entonces, yo, desde el punto de vista conceptual, no entiendo el concepto one abutment one time. Ya lo dije en el World Congress, ¿no?, en Bahamas. Para mí es una falacia intelectiva de grado máximo, como hemos tenido muchas, como hemos tenido la del Switch Platform, como hemos tenido y como nos movemos por modas, pues es una moda. Pero no existe desde el punto de vista biológico, al menos yo no la puedo entender. Y dije esta mañana que lo que basado en mi conocimiento científico no puedo explicar, no lo puedo aceptar. Y es como yo veo las cosas. Y si estoy equivocado, dentro de un año vendré y diré, señores, one abutment one time existe porque está demostrado y aquí están las imágenes. Entonces, esto es ciencia, ¿no? Es la posibilidad de decir lo blanco y lo negro a la misma vez. Y por eso en ciencia tenemos que tener la versatilidad de cambiar los conceptos conforme más conocimiento tenemos. Lo decíamos esta mañana, para aprender hay que desaprender, abandonar lo antiguo para aceptar lo nuevo. Pero en este momento, con lo que sé, no entiendo el concepto y por lo tanto yo no lo asumo como tal. Pues muy bien, muchísimas gracias al doctor Clavijo, al doctor Galindo, sus aportaciones sin duda fueron extraordinarias. Creo que esto complementa bastante para mejorar la forma en cómo pensamos y no nada más para seguir una serie de técnicas, sino para replantearnos críticamente cómo es que vamos a actuar en nuestras consultas del día a día. Muchísimas gracias, doctores, y fue un honor poder platicar con ustedes. Un gusto. Muchas gracias, doctor Robles. Te queremos entregar de la misma forma este pequeño reconocimiento por haber moderado esta mesa de debate tan interesante y otra vez gracias a nuestros invitados conferencistas por su participación en este tercer simposio de Miss Implants. Muchas gracias.